La cristiandad antes de la cristiandad. Aquí estamos, en el segundo siglo de la cristiandad. Estamos en una época en la que la cristiandad aún no había concretado su iconografía, sus símbolos o sus mitos. Esto, de alguna manera, representa el submundo, las regiones tenebrosas donde los acólitos entraban en contacto con las divinidades. Es una de las muchas formas en las que la luz penetra dentro de la oscuridad para encontrar un camino hacia la vida detrás de la muerte. El portal de la inmortalidad se encuentra más allá de la muerte, y por eso los acólitos bajaban hasta aquí, arropados por la oscuridad y sin la ayuda de antorchas. Bajaban hasta aquí para empaparse del ambiente que se respira en este lugar. Así, según su creencia, se encontraban más cerca del lugar donde uno puede viajar más allá de la vida, la muerte y el renacimiento. La gente que bajaba aquí eran los primeros cristianos, pero también había cierta conexión con los antiguos cultos místicos egipcios y la religión gnóstica. Aquí está Anubis, y aquí podemos ver a estos primeros cristianos imitando los rituales de los antiguos egipcios. Hoy en día el cristianismo nos parece una religión muy diversa. Tenemos baptistas, ortodoxos rusos, calvinistas, católicos. ¡Cuánta variedad! Pero si volvemos atrás hasta el siglo I, es probable que esta variedad fuera todavía más grande. Aún no existía un canon fijo sobre las escrituras del Nuevo Testamento, y por tanto no había ningún credo fijo bajo el cual unir a todos los cristianos del mundo. Sabemos que los seguidores de Jesús leían muchos tipos de evangelios. Los leían, los escribían y además también prestaban atención a otro tipo de escritos, epístolas, poemas, himnos y todo ese tipo de cosas. Los cristianos contemplan los comienzos de su fe con cierta nostalgia. Piensan en una época en la que las palabras de Jesús y sus apóstoles aún eran recientes, cuando solo había un único credo y ningún tipo de diferenciación sobre los contenidos de este. Pero con el paso del tiempo han emergido ciertos documentos que ofrecen una nueva perspectiva sobre la cristiandad incipiente. Si la Iglesia de hoy en día venera a Jesús como el único Hijo de Dios, aquel que murió para redimir nuestros pecados, parece ser que los primeros seguidores de Jesús practicaban una religión completamente distinta. Los cristianos judaicos no dicen nada sobre el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que Jesús era un iluminado, un maestro. No hay concepción divina. No hay resurrección. No hay crucifijo. Solo tenemos las palabras de Jesús, que para ellos es la personificación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Al parecer, aquellos que le acompañaron en sus viajes no le veían como el único Hijo del Señor. Todos sus compañeros murieron en el holocausto que tuvo lugar tras la insurrección judía en contra de los romanos. ¿Es posible que los evangelios bíblicos estén gravemente equivocados? Estos fueron escritos 2 o 3 generaciones después de la muerte de Cristo y en otras ciudades del Mediterráneo, cuando ya había surgido una nueva imagen de Jesús, aquella de Hijo Divino del Señor. Pero a pesar de esto, aún quedaban voces disidentes. Francia, la Edad Media. Durante muy poco tiempo y por última vez en la historia, un credo distinto se atreve a enfrentarse directamente a la cristiandad y a su visión de Jesús. Estas personas son a ojos de la Iglesia heréticos, calaña irredimible. Durante décadas, la Iglesia desata toda su furia en contra de estos cristianos gnósticos. Los ejércitos de las cruzadas aniquilan a todos los disidentes que encuentran en su camino y se crea la Inquisición para acabar con cualquier futuro resurgimiento de, tal y como se denominan a sí mismos, los cátaros, los purificados, los puros.
Ahora, muchos siglos más tarde, la gente empieza a interesarse por la historia de los cátaros y mucha gente visita los lugares donde fueron torturados. Los cátaros no fueron los precedentes de la Reforma. No eran herejes de la fe católica. Se trataba de una fe totalmente distinta que tenía sus orígenes en los albores de la cristiandad y en otras tradiciones anteriores a esta. Tiempos en los que el hombre experimentaba la realidad como un mundo lleno de sombras. Un mundo en el que se le daba la espalda a la realidad. Un mundo real. El hombre, atado e incapaz de dar la vuelta mientras cree que las sombras proyectadas sobre el muro son la realidad. Sombras que tan solo son el reflejo del mundo real que pasa por detrás de él. Esta es la descripción que Platón, el filósofo griego, hacía del hombre. Los acólitos de las antiguas religiones místicas eran capaces de deshacerse de las ataduras que les mantenían atrapados para encontrar la gnosis, una sabiduría del corazón, una revelación secreta capaz de transformar al hombre y hacerle entrar en contacto con el verdadero mundo espiritual. Estos eran los gnósticos. Pero los estudiosos de hoy en día ven una búsqueda muy similar dentro de las palabras de Pablo, uno de los primeros cristianos. Sus obras, escritas antes que los evangelios, hablan sobre encontrar a Cristo dentro de uno mismo. Los pergaminos de Nag Hammadi, hallados en Egipto hace unos 60 años, cuentan una historia muy similar. Los escritos de Nag Hammadi son incluso más importantes que los pergaminos del Mar Muerto, ya que arrojan nueva luz sobre la historia de la cristiandad, de Jesús y de Dios. El descubrimiento de los escritos de Nag Hammadi por parte de dos campesinos egipcios provocó un cambio fundamental en nuestro entendimiento de los comienzos de la cristiandad. Se trata de 52 manuscritos nuevos que hablan en detalle sobre los principios de la fe. Creemos que tuvieron algo que ver con un monasterio cristiano egipcio que fueron enterrados para evitar las quemas de libros que tuvieron lugar allá por el siglo IV. Es algo que nos ha aportado muchísima información. Me parece increíble que no haya millones de cristianos ansiosos por leer el Evangelio de Tomás y todos los escritos que han salido a la luz. Creo que eso dice mucho sobre el poder que ostenta la Iglesia Católica. Una iglesia que ha tachado estos documentos de heréticos y peligrosos. Son heréticos y peligrosos desde la perspectiva de la Iglesia fundamentalista, porque le dan la vuelta por completo a todos los conceptos sobre los que se ha construido esta iglesia. Nos hablan de toda una variedad de maneras válidas para hallar la salvación, ya sea a través de la contemplación, expandiendo la chispa divina que hay encerrada dentro de todos nosotros, comunicándonos con Dios buscando dentro de nosotros mismos. Se trata de un acercamiento individual a la divinidad, sin la asistencia de sacerdotes u obispos. Parece atractivo. El gnosticismo es algo muy atractivo. Creo que es particularmente atractivo para la mentalidad moderna, ya que propone una religión para el individuo, no una religión mediada por una iglesia. Todo esto es esencial porque se trata de algo que los humanos han buscado siempre, que siempre han deseado. Todos queremos encontrar la divinidad dentro de nosotros mismos, pero eso es a la vez demasiado simple y demasiado complicado. Es como bañarte con miles de burbujas y que las burbujas se te metan en los ojos. Te sientes cegado, te sientes confuso, pero a la vez también te sientes más limpio. Todo esto ya lo encontramos dentro de la religión egipcia, que nos dice que el hombre, una vez pasada la muerte, se convierte en Osiris, en un dios. El hombre es un dios caído, que se acuerda del cielo. Es el concepto básico de todos los misterios de la antigüedad. Los mitos de Isis, de Mitra, de Adonis, todo.
El mensaje preponderante de los gnósticos es que todos hemos nacido con una luz divina en nuestro interior. Y buscar esa luz divina y expandirla es el deber de todo creyente. Que la única forma de entrar en contacto con Dios es mirando dentro de nosotros mismos. ¿Qué es gnosis? Gnosis significa conocimiento propio. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Un éxtasis? ¿El psicoanálisis? ¿De qué se trata? Me es particularmente difícil poder dar con una explicación satisfactoria de lo que es el conocimiento propio y cómo encontrarlo. No creo que sea como el psicoanálisis. No se trata de una exploración intelectual del alma, tampoco tiene que ver con el éxtasis. Se trata de una contemplación individual y sosegada, a veces con la ayuda de un líder. Es una exploración de nuestra identidad, de cómo Dios nos creó, de cómo Dios es en sí. Es una búsqueda individual muy delicada. Creo que la idea preponderante que encontramos dentro de las distintas tradiciones gnósticas y místicas es que tenemos ideas muy concretas sobre el significado de esta vida y sobre quiénes somos. Al descender a un entorno como este nos sentimos algo desorientados. Aquí tenemos que enfrentarnos a lo que seguramente se trate del mayor misterio de todos, la muerte. La idea de que algún día dejaremos de existir como formas físicas. Esto nos hace abandonar las viejas ideas para encontrarnos de frente con el misterio absoluto del que todo emerge, el misterio de quienes somos, el misterio eterno. Pero, ¿por qué lo buscaban en la oscuridad de estos pasadizos? Creo que es un buen lugar para aproximarse a la experiencia mística con toda la oscuridad y la luz de las velas y el eco de estas galerías. Todo esto sirve para acercarnos a ese estado místico. Aristóteles dice algo muy interesante sobre este tipo de misterio. Aquí no se viene a aprender algo, aquí se viene a experimentar algo. Si nos lo tomamos como un proceso intelectual más, jamás comprenderemos el significado de todo esto. Se trata realmente de algo mucho más grande. Los pensadores de la antigüedad entendían que por muchas cosas que sepas de este mundo, en el fondo puedes ser un ignorante total en lo que se refiere a ti mismo. Cuando aprendemos algo, estamos aprendiendo muchas cosas a la vez. Todo esto se convierte en un proceso muy complejo. Los antiguos místicos buscaban un camino de regreso desde esa pluralidad preponderante hacia una sabiduría única, la de la unidad del universo. El gnosticismo estuvo prohibido durante casi 2 milenios. Todas las referencias que teníamos sobre él provenían de las acusaciones de las autoridades eclesiásticas. Pero el descubrimiento de los documentos de Nag Hammadi en 1945 ha cambiado la manera en la que contemplamos los orígenes de la cristiandad. Los campesinos que los hallaron no les dieron mucha importancia. Después cayeron en manos de comerciantes ilegales. Algunos acabaron en la hoguera, pero al final llegaron a manos de estudiosos y teólogos. Todo fue en gran parte gracias a los esfuerzos de Gilles Quispel, quien descubrió el manuscrito más importante de todos en algún lugar de Europa y se lo llevó a su amigo el psicólogo Carl Jung. Y entonces viajé hasta Egipto, hasta El Cairo, y llegué a un acuerdo con el director de esta institución en esta misma sala. Me dijo muy claramente que ninguno de los códices saldría a la luz hasta que les devolviera el códice que tenía Jung, para que éste formara parte de la colección del Museo Cóptico de El Cairo. Ahora los códices acumulan polvo en una pequeña sala de El Cairo que solo se abre una vez cada 10 años y solo ante la presencia de un oficial del museo, la policía secreta y un juez. Pero Quispel siempre es recibido con los brazos abiertos. Todos los manuscritos del Nag Hammadi fueron publicados tras la devolución del más preciado de todos, el Evangelio de Tomás, aquel que contenía las palabras del propio Jesús. Comienza con estas palabras. Estas son las palabras que Jesús, el vivo, pronunció y que Dídimo Judas Tomás escribió.
Y Jesús dijo: aquel que vislumbre el significado de estas palabras jamás saboreará la muerte. ¿Quién era Dídimo Tomás? Dídimo Judas Tomás, que significa Judas el gemelo, fue uno de los hermanos de Jesús. La religión cristiana nos ha enseñado que Tomás fue el apóstol incapaz de creer que Jesús, tras su muerte, resucitó en carne y hueso como un cuerpo físico lleno de heridas y estigmas. Tomás, el que dudaba, del que ahora se cuenta que era el discípulo más fiel de su maestro. ¿Aquel que mejor supo entender a su hermano? Pues según el Evangelio de Tomás, sí. Se sobreentiende que no era literalmente el hermano gemelo de Jesús, pero que toda persona que leyera su Evangelio entendería que cualquiera puede llegar a verse a sí mismo como el hermano gemelo de Jesús. Ya que se ha dicho que tú eres mi gemelo y un verdadero compañero, contémplate a ti mismo. Contémplate a ti mismo, para así comprender quién eres en realidad. Y serás conocido como aquel que se conoce a sí mismo, ya que cualquiera incapaz de conocerse a sí mismo jamás conocerá nada. Pero aquel que se haya conocido a sí mismo obtendrá simultáneamente toda la sabiduría que hay en el universo. Aquello que hay dentro de ti salvará, pero solo si eres capaz de extraerlo de tu interior. Creo que simbólicamente, Tomás representa a todos aquellos que tras haber conocido a Jesús, reconocen a Jesús dentro de ellos mismos, como si fueran sus hermanos gemelos. Al igual que él, todos somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice exactamente el Evangelio de Tomás? El Evangelio de Tomás es una colección de escritos que guardan la promesa de revelar algo. Lo que se supone que revelan es aquello que ningún oído puede escuchar, que ningún ojo puede ver, lo que ninguno puede palpar y todo lo que la mente humana es incapaz de comprender. Pues cuenta básicamente que se trata de ti. Tú eres aquello que no puedes escuchar o ver, tu esencia, la conciencia. Pero que se trata de un concepto básico para entender las bases sobre las que está formada la cristiandad realmente. El paganismo sirve para llegar a la conclusión de que todo se trata de un viaje hacia el conocimiento propio. Expresaba el gran mandato que el dios Apolo entregó a los paganos del oráculo de Delfos. La búsqueda de la gnosis, la sabiduría dentro de uno mismo. Esta búsqueda era la misma para los primeros cristianos. Todos están buscando la parte de nosotros mismos que es incapaz de morir. No es que nos vayan a regalar algo que ya tenemos, es sobre el descubrimiento de que ya somos inmortales, porque nuestra esencia no está en el cuerpo. Al descubrir quién eres realmente, también descubres la sabiduría, descubres la divinidad y descubres el conocimiento que hay dentro de ti. En apariencia somos cuerpos, pero en realidad somos conciencias. Esta conciencia es testigo del nacimiento, es testigo de la muerte durante infinitud de veces, porque los gnósticos, incluyendo los gnósticos cristianos, creían en la reencarnación. Todo este proceso era un poco parecido a despertarse para después volver a dormir. Se supone que estamos dentro de un ciclo de cuerpos distintos que van y vienen, pero nosotros jamás somos el cuerpo en sí. Siempre hemos sido la conciencia que ha sido testigo de todo esto. Todos los seres humanos somos imágenes, aunque la palabra que ellos utilizan es eidelon. Somos la imagen del Espíritu Eterno. ¿Un reflejo de la divinidad? No tanto un reflejo, sino más bien la divinidad que adquiere conciencia de sí misma, se hace consciente. Los gnósticos se refieren al Padre como la oscuridad cegadora. ¿Qué es la luz sin nada que la refleje? Es oscuridad. Por tanto, la luz en sí también es oscuridad. Por eso utilizan el término oscuridad cegadora. Las posibilidades son infinitas. Solo hay luz, solo hay conciencia, sin nada de lo que ser consciente. Cuando esta infinitud crea algo con lo que ser consciente, o algo sobre lo que reflejarse, tal y como hace la luz, nace todo el universo. Esta conciencia única que es Dios se expresa a sí misma a través de todos los seres conscientes, y por tanto todos somos imágenes, eidelons, de la conciencia única que es el universo, que lo es todo, que es Dios.
La cristiandad de hoy en día hace especial hincapié en la enorme distancia que separa al hombre de lo divino. Dios es Dios, mientras que nosotros somos meros mortales. El Evangelio de Tomás contiene un mensaje muy distinto. Habla de Jesús, el Hijo de Dios, pero también se refiere al resto de la humanidad como los hijos de Dios, aunque puede que estos ni siquiera sean conscientes de ello, ya que no son conscientes de haber sido creados a imagen de Dios. La luz divina que nació antes de la creación del universo, cuando Dios dijo que se haga la luz, fue la imagen sobre la que se creó la humanidad, y dentro del Evangelio de Tomás, Jesús habla como la voz de esa luz. Soy yo. Yo soy la luz que está por encima de todo. Yo soy el todo. Yo soy todas las cosas. Todo proviene de mí. Y todo vuelve a mí. Si partes un trozo de madera, ahí me encontrarás. Cuando levantas la roca, ahí me encontrarás. ¿Por qué le tiene la Iglesia tantísimo temor a esas palabras del Evangelio de Tomás? Mira por debajo de cualquier roca y me encontrarás. Porque es una declaración panteísta. Implica que la divinidad está en todas partes y dentro de todas las cosas. La cristiandad que ha prevalecido ha impuesto una serie de dictados que rigen cualquier iglesia. Para llegar a Dios primero tienes que pasar a través del obispo. Cualquiera que quiera construir una iglesia tiene que decir que la salvación solo es posible a través de y con la ayuda de la iglesia o el representante de Dios en la tierra, el Papa. Y esa es la única manera. Mientras tanto, los gnósticos nos vienen a decir, tiene que ver con lo que puedas hacer tú ahora mismo. Esta es la gran revelación que traen los gnósticos, que tu esencia, por su propia naturaleza, es inmortal. Los gnósticos eran auténticos anarquistas, eran pensadores libres, eran libertinos, no obedecían las reglas. Su gran héroe Jesús se ve representado dentro de sus relatos como un libertino que se pasa el día rodeado de la peor calaña. Jesús rompe las reglas, pisotea las tradiciones del sábado y se pasa el día atacando y discutiendo con todas las autoridades religiosas. Es la viva representación del gnosticismo, y sus seguidores eran muy parecidos a él. Los gnósticos no le tenían demasiado cariño a las reglas establecidas. Estaban bastante más preocupados por el conocimiento interior, por quiénes somos realmente. En el Evangelio de Tomás el mensaje es mucho más importante que el mensajero. Es una idea que se remonta más allá de los evangelios de la Biblia. Igual que un hombre, quien durante mucho tiempo ha sido visto como uno de los padres de la Iglesia moderna, pero que ahora comenzamos a apreciar de una manera muy diferente, Pablo. Pablo es un gnóstico, habla del Cristo que está dentro de nosotros, habla de la inmortalidad y del misterio, habla de todo esto porque precede al literalismo. La concepción histórica de Pablo está muy equivocada. En su época no había una división entre gnosticismo o literalismo, porque el literalismo aún no había sido creado. Sencillamente no existía en esa época. Una o dos generaciones más tarde nos encontramos con los evangelios bíblicos, que narran la vida de Jesús en detalle. El mensajero se convierte así en más importante que el propio mensaje, y Jesús se convierte en el Hijo literal de Dios. Pero antes de que eso ocurriera, Pablo, antes de todos los siglos de adaptaciones e inserciones posteriores, nos habla de Jesús como un misterio, una metáfora y una voz interior. Los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro. El padre de la Iglesia tertuliana, que detestaba a los gnósticos, llamaba a Pablo el apóstol de los heréticos. Creía que los heréticos adoraban a Pablo, que todos se referían a su evangelio y que celebraban su palabra. Todo esto se debe al misterio y la profundidad de sus enseñanzas. De ser así, la ideología de Pablo estaba basada en una serie de ideas que se desarrollaron en este lugar. Estamos en lo que fue la entrada en Egipto, y quizás la ciudad más importante de la antigüedad, un cruce de caminos entre Asia, África y Europa, la ciudad de Alejandro.
Alejandría por aquel entonces era la segunda ciudad más grande de Occidente. Ahí se originó el gnosticismo. En la ciudad había egipcios, griegos y una mayor cantidad de judíos que vivían tanto en Judea como en Galilea. Estos judíos vivían en exilio y aquí es donde encontraron un Dios desconocido dentro de sus corazones. Pero al mismo tiempo eran incapaces de encontrar a este Dios en el mundo exterior, ya que el mundo está tan lleno de maldad y de miseria. Por tanto, llegaron a la conclusión de que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, el del ojo por ojo y diente por diente, un Dios carcomido por la envidia. Todas sus historias giran alrededor de la decepción que sienten por el mundo de su época. Creían que había sido creado por un Dios inferior, ya que ¿cómo sería capaz un Dios perfecto de haber creado semejante hecatombe? En sus historias se menciona constantemente que este mundo es un error. Nos dicen que fue creado porque Sofía, la sabiduría, la hija más joven del Dios real, se enamoró locamente de su padre. Incitada por la frustración que le provocaba este amor ilícito, Sofía se impregnó, se embarazó a sí misma. Al darse cuenta de que el hijo que acarreaba era deforme, abortó. Pero este hijo monstruoso con cara de león era Yel-de-Bauth, el dios del caos, y tras arrogantemente creer que había sido expulsado del cielo por designio del único y verdadero Dios, creó este mundo, el mundo físico. Por tanto, este mundo es fruto de la pasión ilícita y el sufrimiento. Es la obra de Yel-de-Bauth, a quien los judíos y cristianos equivocadamente veneran como si se tratase del Dios verdadero. Este Dios aprisiona al hombre dentro de la materia, envolvió su alma divina y eterna en un cuerpo mortal. Al crear este mundo físico, también creó su imagen al hombre, siempre esclavo de la materia y obsesionado por acumular cada vez más. El buen Dios, el Dios verdadero, poseído por la caridad y la piedad, nos envió a Jesús para redimir a la humanidad de las ideas equivocadas instauradas por Yel-de-Bauth. Cuando los judíos de Alejandría se convirtieron en cristianos, se sintieron muy atraídos por las ideas de Jesús. Decían, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Hombre o metáfora, la figura de Jesús provocaba continuas disputas. Alrededor de su persona se produjo una batalla de ideologías que con el tiempo distanciaría por completo a cada una de las fracciones imperantes. Una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrentaban los seguidores de Jesús era la de los motivos por los que Jesús murió de una manera tan terrible y sangrienta. De la única manera que estas comunidades ortodoxas lograron encontrarle sentido a tan terrible muerte fue convirtiéndola en un sacrificio purgador. Pero este sacrificio solo podría ser validado si todo el mundo necesitase ser purgado por sus pecados. Para el resto, los cristianos desarrollaron la idea de que todos hemos pecado de tal manera que estamos más allá de cualquier tipo normal de salvación. Todo esto es la excusa que emplean para decirnos que el Mesías de Dios murió para perdonar nuestros pecados. Una manera muy convincente para darle un sentido a su cruel crucifixión. Esta convicción introdujo un elemento crucial dentro de la relación entre el hombre y la divinidad, el pecado. El ingrediente central del mensaje cristiano, su peso, es la manera en la que nos llena de culpabilidad. Nos dice que Dios nos está observando, que no solo sabe lo que hacemos, sino también lo que pensamos.
Me parece que la cristiandad es excepcional al recordarnos constantemente que Dios, el omnipresente, observa y castiga a los creyentes por pensamientos impropios, por los pecados de la mente. Los pecados y la culpabilidad engendran un credo dentro del cual el infierno cobra tremenda importancia a través del temor al castigo de Dios y a los sermones de los curas. Pero eran ideas que los gnósticos no querían compartir. La palabra pecador no aparece dentro de su vocabulario. El Evangelio de Tomás no describe una discontinuidad entre Dios y nosotros mismos. Dice que somos seres humanos creados a imagen divina y que por tanto somos dueños de algún tipo de conexión innata, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que aún recuerda el cielo. Ese es el concepto omnipresente en la gnosis y todos los misterios de la antigüedad. El concepto de que el pecado no tiene cabida dentro de esto. Eso, por supuesto, tampoco significa que estemos más allá del pecado o que seamos divinos, sino más bien que podemos encontrar nuestro propio camino hacia Dios cuando encontremos el camino hacia nosotros mismos. Y en cuanto a los pecados que cometamos y los errores de nuestras vidas, dicen que siempre hay maneras de aprender de nuevo. Pero para hacer que el pecado fuera tan importante que Jesús tuvo que morir para redimirnos, los teólogos de la era recurrieron a un antiguo mito, el de Adán y Eva y el pecado original, la causa de la mortalidad del hombre. Los cristianos están mucho más interesados en los pecados de Eva que los judíos. Antes de la concepción de la cristiandad ortodoxa, el pecado no había sido un tema tan importante. Los rabinos judíos, los paganos y los maestros gnósticos básicamente estaban de acuerdo en que dentro de todos existía la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se comprendía que eso formaba parte de la condición humana. Esto provocó debates muy violentos porque a muchos cristianos esto les parecía toda una locura. Sencillamente había comido una manzana, una pequeña desobediencia, y tras esto, todos los cristianos del mundo están condenados por Dios durante toda la eternidad, condenados a vivir una existencia inferior en vez de vivir en el paraíso. Jesús el iluminador, la voz, el símbolo de la divinidad. Los gnósticos veían a Jesús como un hombre que recibía la sabiduría divina en el momento de su bautismo, cuando se convirtió en una especie de Buda, Cristo, el hombre iluminado. Pero la religión ortodoxa lo veía todo en términos literales. Si Jesús era divino, si era el único hijo de Dios, el único hijo creado, también tenía que haber nacido de forma divina. Una noción que los gnósticos veían como infantil y ridícula. Esta división de opiniones encuentra su apogeo con el último evangelio de la Biblia, el de Juan. Los cristianos hoy en día pensarán, bueno, la cristiandad dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no es lo que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí se propaga la idea de que Jesús es el Mesías de Dios, el que redime a su pueblo, aquel que enseña el camino de la rectitud. Según esos preceptos, cualquier judío también podría ser seguidor de Jesús. El Evangelio de Juan propaga que Jesús es el Hijo de Dios, y es más, su único Hijo. Lo más sorprendente es que este Evangelio, un Evangelio sobre el cual jamás hemos encontrado mención alguna entre todos los escritos de los primeros cristianos ortodoxos de antes del año 160, se haya convertido en la lente a través de la... Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios cuando nos damos cuenta de nuestra identidad verdadera. Y cuando no nos percatamos de ello, estamos dentro de una especie de limbo. Todo esto me parece fascinante porque en las enseñanzas antiguas ya estamos en el submundo. Resulta que ahora es cuando estamos muertos. Para los gnósticos y los místicos, ahora vivimos en un mundo en el que estamos espiritualmente muertos. La realidad es que todos somos Dios, somos la conciencia que acapara todo el universo. Cometemos el error de sentirnos identificados con estos cuerpos individuales. La moral de la historia es que tenemos que dejar morir esa identidad del cuerpo que hay colgado sobre la cruz y que después tenemos que resucitar hasta llegar a nuestra identidad verdadera, la del Hijo de Dios. El Cristo es la conciencia del Padre, por tanto todos somos Cristos y todos tenemos que resucitar y al hacerlo, Cristo también resucitará con nosotros. Entonces, bajo esa perspectiva,
Todo el mito, toda la historia de la crucifixión y la resurrección es un modelo a seguir para todos. Sí, un modelo a través del cual podemos ser iniciados. Las diferencias están muy marcadas. La versión literaria de la Iglesia cristiana propone una idea bastante macabra, que de alguna manera al final de los tiempos todos resucitaremos dentro de nuestros antiguos cuerpos y volveremos a ser entidades corpóreas. Esto es lo que creen que le ocurrió a Jesús, que volvió a su cuerpo físico, que murió literalmente y que es lo que literalmente nos pasará al resto de los humanos. Los gnósticos, por supuesto, dan una versión muy distinta de los hechos. Solo nos reencarnaremos dentro de nuestros cuerpos anteriores si no comprendemos el mensaje cristiano. Todos somos realmente Cristo, somos uno, y no hay ninguna necesidad de verse eternamente atrapado dentro de un interminable ciclo de reencarnaciones corpóreas. Es una fe distinta, un acercamiento opuesto. Pero ¿cuál de las dos creencias llegó antes? ¿Cuál fue la original? Tenemos la figura de Policarpo, el literalista cristiano, y a mediados del siglo II tenemos a Tertuliano, que nos cuenta que los seguidores de los gnósticos están devorando el universo. Todo esto nos hace pensar que una iglesia literalista, la misma iglesia que se corresponde con la imagen más tradicional del cristianismo, es la misma iglesia que nació directamente de los apóstoles, de Pedro y todos esos personajes, y que los gnósticos fueron una especie de facción rebelde pagana que surgió mucho más tarde. Nosotros estamos diciendo en realidad que ocurrió completamente al revés, que la cristiandad gnóstica estaba muy difundida en el primer y segundo siglo después de Cristo. El ortodoxismo que todos conocemos nació mucho después del gnosticismo. La cristiandad se define a sí misma a través de aquello a lo que se enfrenta. La Iglesia canónica solo comenzó a adquirir identidad propia tras declarar a los gnósticos como enemigos del credo. 7 u 8 generaciones tras la muerte de Jesús, los fundadores de la Iglesia ortodoxa se sirven de docenas de distintos evangelios y escritos para comenzar la reforma religiosa que quedaría concretada en las páginas del Nuevo Testamento, el escrito canónico que delimitaría y definiría el credo. Creo que enfrentados a este terrible peligro y al verse perseguidos por las autoridades, los líderes cristianos se vieron obligados a intentar resumir todas aquellas enseñanzas cristianas básicas que eran comunes a todas las distintas fracciones del credo. Dentro de esta selección, casi todos los elementos gnósticos, elementos demasiado complicados para una visión literalista de Jesús, fueron ignorados. Una de las mejores cosas que tiene la cristiandad es la simplicidad con la que puede ser propagado su mensaje. Puedes decir, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, Jesús murió por nosotros. Si eres capaz de pronunciar estas frases, ya tienes las entradas para la secta cristiana, para la iglesia cristiana. Entonces, ¿los evangelios son realmente una invención? No creo que sea correcto decir que son una invención. Sencillamente están abiertos a interpretaciones muy ambiguas. Tomemos a Pablo, por ejemplo. El propio Pablo habló sobre hablar de dos maneras al mismo tiempo, tanto para aquellos capaces de comprender el mensaje espiritual, como para los demás que solo son capaces de entenderlo literalmente. Asociada a la figura de Jesús, nos encontramos con una frase que creo que está estampada más que ninguna otra sobre las paredes de todas las iglesias del mundo. Esta dice, nadie se acerca al Padre sin acercarse antes a mí. Y eso, dentro del pensamiento gnóstico, significa que para llegar a Dios tienes que alcanzar lo que esta figura representa dentro de ti. Este también es el mensaje de Pablo. Para encontrar a Dios tienes que encontrar el Cristo que hay en tu interior. Es una alegoría de la verdad. Pero el liberalismo insiste en que no, que esta es la única manera. Y creo que una vez que nos hemos hecho a la idea de una encarnación literal del Hijo de Dios, que no Hijo de Dios mítico, entonces se llega a la conclusión de que la obligación de todo buen cristiano consiste en salvar las almas del prójimo. Ahora resulta que todo el mundo tiene que creerse esto. Tenemos un mandato divino que nos obliga a ser autoritarios. Se trataba de un debate muy peculiar. Los cristianos se lo tomaban todo muy personalmente y eso en realidad es la naturaleza de la cristiandad. Pero cuando personalizas la divinidad, también estás dotando a esta de la furia, los juicios, el resentimiento y la agresión que existen dentro de toda personalidad humana.
Los cristianos se lo tomaban todo demasiado a pecho. Se pusieron muy violentos porque creían que se les estaba restando importancia a su Salvador. Los gnósticos solo querían averiguar dónde estaba la verdad. El mayor obstáculo al que se enfrentaban los gnósticos era que dentro de su búsqueda individual de la salvación no tenían una organización central, no estaban unidos. Los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos, pero los cristianos no se contentaron con sencillamente atacar las opiniones de los gnósticos, sino que atacaron a los gnósticos así. Es probable que ambas facciones pudieran haber sobrevivido hasta la actualidad, de no haber sido por la presencia de este hombre, Constantino, el primer emperador romano que abrazó la cristiandad y el máximo impulsor del crecimiento del poder y la influencia de la Iglesia cristiana. La historia dice que Constantino tuvo una visión, un sueño en el que vio un crucifijo flotando en el cielo. Constantino estaba convencido de que si se convertía en cristiano y utilizaba este emblema para sus tropas, ganaría la batalla contra el emperador pagano que era rival. Aquí, en el puente de Milvian, fue donde se libró la batalla definitiva que serviría para imponer el cristianismo, la religión preponderante de la época. El Concilio de Nicea, año 324. El emperador Constantino regulariza todas las disidencias dentro del credo. 3 siglos después de su muerte, Jesús de Nazaret se convierte en el Hijo único de Dios por decreto imperial. Todas las demás opiniones quedan descartadas. Cuando la cristiandad se alía con el Estado para crear un monopolio religioso, el credo sufre un cambio radical. El cambio para algunos puede parecer todo un triunfo para la religión, hasta que nos fijamos que, una vez institucionalizada la Iglesia, empieza a cometer los mismos crímenes que ha criticado durante los 300 primeros años de su existencia, ya que persigue a la gente y mata en nombre de la religión. Se tiene que convertir en una institución jerárquica, opresiva e inevitablemente conservadora. Claro, cualquiera puede defender esta postura argumentando que eso es lo que más le conviene a las masas, que se les obligue a concordar con un credo particular y único. Pero en mi opinión esto está muy lejos de ser la mejor manera de utilizar la religión para el bien común de todos. Uno de los primeros actos de Constantino tras su conversión al cristianismo es la de regalar a la Iglesia de Roma y la Iglesia de San Juan, la catedral de aquel entonces, una enorme cantidad de oro y plata, aparte de 12 estatuas a escala real de los apóstoles y 2 estatuas enormes de Jesús forjadas en plata. En menos de 20 años tras la conversión de Constantino, las iglesias romanas ya tienen el mismo aspecto que tenían los templos paganos. Esto es solo uno de los ejemplos menores de las riquezas acumuladas por la Iglesia durante el siglo IV. ¿Estamos hablando de una iglesia corrompida? Sí. La Iglesia se ve dividida entre la pobreza y la abstinencia de los monjes y la riqueza de los obispos, pero aún así algunos obispos, los más concienciados, siempre le prestan atención a la caridad y a la virtud. Esto es algo que siempre ha afectado mucho a la Iglesia, que siempre ha creado tensión. Jesús hizo todo tipo de cosas en su vida, pero jamás dejó instrucciones para la creación de una iglesia. Todo esto es una creación posterior diseñada para aumentar el poderío de la Iglesia católica. Me resulta inconcebible que Jesús, un hombre sencillo de Galilea, se propusiera crear una iglesia universal. Un momento. ¿Y la historia de que Jesús le entregó la autoridad a Pedro? Bueno, estas leyendas son tan ficticias que ni siquiera entraron dentro del Nuevo Testamento, igual que la donación de Constantino. La leyenda de la donación de Constantino es falsa. Este documento, según la Iglesia romana del medievo, era un contrato que Constantino había escrito en su lecho de muerte. En él decía: aquí os doy mi imperio para que cuidéis de él. La Revolución Protestante comenzó precisamente cuando se descubrió que el documento era totalmente falso.
La verdad es que Peter y yo nos hemos dedicado a escuchar a los perdedores. Acabaron con ellos en el siglo IV, pero nosotros hemos vuelto la vista atrás y hemos dicho, aunque perdieran la batalla, aunque la Iglesia romana lograra imponer su idea de Jesús histórico, de la religión literal, eso no significa que la versión de los hechos que tenemos hoy en día sea cierta. ¿Y qué ocurrió con estos perdedores? Bueno, quedaron erradicados. Todos los que se atrevían a proponer una versión distinta de los hechos, tanto gnósticos como paganos, fueron desterrados del imperio. Los romanos demolieron todos los templos y mataron a todos los filósofos, quemaron todos los libros. Yo creo que si la cristiandad fuera la religión favorita de Dios, lo lógico sería que tras el triunfo de esta, el mundo hubiera entrado en una edad dorada. Pero la realidad es que entramos en la edad oscura, cuando la gente se olvidó hasta de cómo construir casas con ladrillos. Tuvimos que esperar al Renacimiento para que toda esta sabiduría pagana volviera a cobrar importancia en Italia y en Florencia. Las obras de Platón, también desaparecidas durante 1000 años, regresaron de repente, la hermética, y repentinamente Botticelli estaba pintando cuadros de dioses paganos. Lo llamamos el Renacimiento de la cultura occidental, porque ese fue el momento en que pudimos mirar atrás para recuperar toda la sabiduría que teníamos antes del triunfo del cristianismo. La recreación de la historia de Jesús era solamente el primer paso dentro de la espiritualidad cristiana, el misterio exterior. El significado real era explicado más tarde, cuando el estudiante estaba espiritualmente preparado por un maestro iluminado. Se impartía una sabiduría mística sobre Dios que iba más allá del dogma. Aunque es cierto que siglos más tarde hubo muchos místicos cristianos que a través de la intuición llegaron a este nivel simbólico más profundo, nosotros como cultura solo nos hemos quedado con los misterios superficiales. Me da la impresión de que nos hemos quedado con la forma, pero que hemos perdido la sustancia. Y ahora las iglesias están cada vez más vacías, mientras que la gente busca respuestas en otro lugar, a menudo en el lejano oriente. Muchos no se dan cuenta de que dentro de nuestro propio pasado existió una tradición que buscaba las mismas respuestas y que se dirigía a personas con inquietudes similares. Hay ciertos padres de la Iglesia, como Irineo, con sus célebres 5 volúmenes, en los que arremete contra los heréticos y tacha a muchos grupos que en principio se veían identificados con el cristianismo como cultos amorales. Todos estos supuestos movimientos heréticos comparten ciertas características especiales. En primer lugar, a todos les encanta leer e interpretar las escrituras. También le da especial importancia a la intuición, las revelaciones y los sueños, ya que ven todo esto como una conexión con la divinidad. En último lugar, siempre están buscando, siempre están abiertos a nuevas ideas y experiencias. Esto también lo encontramos en muchas de las filosofías alternativas de nuestra época. Se trata de un tipo de persona que no se da por satisfecha y que quiere seguir descubriendo cosas nuevas. Pero esta curiosidad innata supuso el fin de una tradición que desapareció durante muchos siglos y que aún hoy en día nos es difícil escrutar. Amigo mío, no hay ningún atajo hacia la gnosis y no hay un nirvana instantáneo. El anciano me hizo reír, porque en el fondo tenía toda la razón. Todas las grandes tradiciones religiosas mundiales, ya sean el budismo, el islamismo, judaísmo, todas tienen una serie de enseñanzas básicas para todo tipo de gentes, aplicables a todos sus seguidores, y adicionalmente también poseen enseñanzas esotéricas. La única religión que no comparte esto es el cristianismo occidental. Me parece muy triste que ese camino, un camino vital para muchas personas a la hora de encontrar su propia integridad y desarrollo personal, haya sido tachado de herético. Nos han hecho creer que se trata de un camino a ninguna parte.